Y que Dios les guarde. Yo les voy a pedir que me acompañe con sus Biblias al libro de Génesis y hoy estaremos leyendo y estudiando en el capítulo 3. Génesis capítulo 3. La semana pasada tuvimos la oportunidad de predicar, ver el contenido de los capítulos 1 y 2, en donde dimos inicio a una serie sobre un panorama acerca del reino de Dios a lo largo de toda la Biblia, y queremos recordar lo que en esos dos capítulos vimos rápidamente, muy brevemente, y es que en el capítulo 1 de Génesis vemos a Dios creando el escenario en el cual iba a desarrollarse este reino, este drama sobre el reino de Dios. Y en el capítulo 2, básicamente, vemos cómo empieza a ser establecido el reino de Dios en la tierra por medio de la creación y por medio del hombre y por medio de la palabra de Dios dada al hombre, que entonces empieza a haber una vida de bendición para el hombre que está sometido a la voluntad de Dios, en ese jardín que Dios había creado. Y entonces tenemos ese primer impresión que nos deja el reino de Dios en Génesis 1 y 2, como un lugar en donde Dios reina sobre el hombre y la mujer. Mientras estos están sometidos a su voluntad, gozan de las bendiciones de Dios. El paraíso, en una palabra. Es la idea perfecta. Pero en el capítulo 3, hoy vamos a mirar cómo se intromete el pecado en la vida del hombre y esto lo echa a perder todo. El pecado termina apartando al hombre de la presencia de Dios, sacándolo de aquel lugar en donde el hombre gozaba de la bendición de Dios y lo expone a un montón de consecuencias y juicios y maldiciones a causa del pecado. Pero la peor de todas ellas es que lo expone a la muerte física, pero también, peor aún, para terminarla de arreglar, lo expone ahora a la muerte espiritual. Y desde ese momento todos los hombres nacen en una condición de juicio delante de Dios, a causa de aquel primer pecado. Quisiera que pensemos en Génesis 3 como el día más triste de la humanidad. Piense en su propia vida. ¿Cuál es el día más triste que usted ha tenido que vivir o que enfrentar? Si me preguntan, personalmente, particularmente creo que uno de los días más tristes que he tenido que vivir fue el día en que falleció mi madre. Recuerdo haberla visto salir, que la sacaron de la casa inconsciente, todavía con vida, y nunca más la volví a ver con vida. Al principio era un adolescente yo y al principio no entendía muy bien las consecuencias de lo que estaba sucediendo, pero al pasar de los días me di cuenta de por qué este día era el día más triste para mí. No porque simplemente me había separado de mi madre, sino porque ahora mi vida había cambiado radicalmente. Igualmente usted podrá identificar que en su vida hay días o han habido días tristes, días que uno trata de olvidar, que no trata de recordar. Y disculpa que quizá con esto estoy haciéndote recordarlo, pero dése cuenta que ese día particularmente trajo consigo una serie de cambios, una serie de consecuencias en su vida. Pensemos más ampliamente en el mundo entero, en desastres que han cambiado naciones, situaciones, eventos que han cambiado naciones completas, como por ejemplo estas naciones que han sufrido atentados terroristas, el atentado terrorista del 9 de septiembre del 2001 en Estados Unidos a las Torres Gemelas. Esto cambió a esta nación, la afectó en su totalidad, generó una serie de eventos sucesivos y lo mismo con otros eventos de la misma índole. Pensemos también en los desastres naturales. Por ejemplo, el 26 de diciembre del 2004 en el Océano Índico se desata un tsunami que afecta a muchas naciones y se cobra la vida de mucha gente. Destruye casi que por completo países enteros. Y esto trae una serie de consecuencias más allá de las desagradables, incontables víctimas humanas. Quisiera que pensemos en que hay una particularidad en los días tristes y es que generan, como nos hemos dado cuenta, una serie de consecuencias. Pero a veces estas consecuencias pueden extenderse mucho más allá en el tiempo.
Pensemos en el 28 de junio de 1914, ocurre el asesinato del archiduque austrohúngaro Franz Ferdinand en Sarajevo, a manos de un grupo separatista. Y usted pensará, ¿qué tiene eso de triste? Este fue el evento que detonó el asesinato de este hombre, la Primera Guerra Mundial, la que subsecuentemente trajo la Segunda Guerra Mundial. Y las dos guerras mundiales se saldaron con unos 105 millones de muertos. Dos guerras mundiales que se extendieron desde ese asesinato hasta que termina la Segunda Guerra Mundial por unos 31 años aproximadamente. Y además, no solo se saldaron con toda esta cantidad de muerte y destrucción en las naciones de Europa y Asia, sino que nos dejaron un par de eventos, entre otros más, que resaltan por su aspecto tan macabro, lo que fue la solución final de asesinar a 6 millones de judíos para acabar con ese problema, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y las consecuencias horrorosas que esto dejó sobre estas naciones. Uno piensa en que todo esto comenzó por aquel fatídico 24 de junio de 1914 y uno se puede dar cuenta que ese día, por insignificante que parezca, fue un día que marcó a la humanidad entera por más de 30 años. Asimismo, en Génesis 3 nos encontramos con un día muy particular, un día mucho más triste, que no afectó a una persona a nivel personal solamente, que no afectó a un país, sino que afectó al mundo entero. No por un periodo de 30 años, no por 1 o 2 días, sino por siempre, desde ese momento hasta la actualidad. Por eso digo que Génesis 3 nos va a presentar el día más triste de la humanidad. Cuando ponderamos lo que ha sido la historia de la humanidad desde Génesis 1 hasta Génesis 2, es un contraste en blanco y negro con lo que fue la existencia del hombre después de Génesis 3, después de lo que se conoce como la caída. Cuando Adán y Eva piensan que pueden salirse con las suyas y desobedecen a Dios, entonces se desata el juicio de Dios, las consecuencias del pecado, la maldición de Dios y la muerte sobre la humanidad entera. Pero dejemos de hablar y vamos a leer en Génesis 3, que dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste,
maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? En pocas palabras, el pecado de Adán separando a todos los hombres del reino de Dios. El pecado de Adán y Eva separando a toda la humanidad de la bendición que es estar, que es participar del reino de Dios. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo sucede esta separación? Sucede por el pecado del hombre. Sucede porque el hombre pecó al creer que podría desobedecer a Dios y salirse con la suya. Es en ese momento en que todo se echa a perder. Todo empieza con esta declaración que hace una especie de nota misteriosa, de nota premonitoria de que algo malo está a punto de suceder, cuando empieza diciendo el capítulo 3: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Con esta nota, como esas películas que mantienen la atención por medio de la musicalización, asimismo aquí comienza una especie de latido premonitorio. Tum, 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 tum. Esta forma de hablar no se ha visto en los primeros 2 capítulos. De nada de lo que Dios ha creado se ha dicho que había en ello astucia, como si hubiese en ellos algo malo, como si hubiese en ello una especie de sagacidad, algo escondido, sino que hasta aquí se ha dicho de todo lo que Jehová Dios ha hecho que es bueno en gran manera. Sí, se había dicho que, faltaba un hombre que labrase la tierra, se dijo que a este hombre le faltaba una ayuda idónea, pero no se había dicho nunca nada como esto hasta este punto. Hay una sensación de premonición porque la serpiente va a hacer algo. ¿Y qué hace la serpiente? La serpiente habla, le dice a la mujer, le dice a la humanidad, así como hoy te susurra al oído. Hoy sigue hablando la serpiente. ¿Y qué le dice aquí a la mujer? Le dice: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente, como si tuviese armas, prepara el primer cañón. Y es el cañón que pervierte la palabra de Dios. Dios no había dicho: no comerás de ningún árbol del huerto. Pero ella pervierte la palabra de Dios y le dice a la mujer: con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto, así como queriendo decirle: así que Dios te ha puesto restricciones. La mujer le dice, como si ella fuese una apologista, una defensora de la fe, la primera defensora de la palabra de Dios, se levanta y
y le dice en el verso 2 a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Satanás, con esta pregunta como retórica, tiene escondida una intención. Hay una intención gramatical que es obvia, que es pervertir la palabra de Dios. Pero hay una intención oculta, que no es tanto como buscar una respuesta de Eva, sino hacerla dudar de la palabra de Dios, dudar de la libertad que Dios le había dado al decirle: puedes comer de todos los árboles. Satanás está queriendo decirle: pero no te creo tan libre como piensas. No te prohibió comer sobre todos los árboles, pero te prohibió comer de uno. Y eso es suficiente para quitarte tu libertad. Y asimismo, la serpiente sigue susurrando a los oídos de muchos de nosotros hoy. Con que Dios anda diciendo esto y aquello. Con que Dios te anda prohibiendo esto y aquello. Y te hace ver la palabra de Dios, el consejo sabio, como una serie fastidiosa y molesta de restricciones, y no como una barda para tu seguridad. Bueno, la mujer da esta respuesta y la serpiente parece notar que no ha funcionado del todo el primer ataque. Y entonces saca su segundo cañón, que es la mentira. Y en el verso 4... ya no pervierte la palabra de Dios simplemente, sino que lanza una mentira burda y barata. Dios había dicho: morirán. Pero ella contraría abiertamente la palabra de Dios y le dice a la mujer: no morirán. Ese es el evangelio que se predica hoy en muchos púlpitos y en muchas iglesias, donde hay una especie de universalismo en el que Jesús vino a morir para salvar a todo el mundo y al final nadie se va a perder. Dios es amor, Dios ama al hombre tal y como es, no van a morir. Al final de cuentas, Dios va a salvar a todos porque Él es amoroso, Él es misericordioso. No te preocupes. Ese es el evangelio del diablo. No morirás. Una mala noticia, una buena noticia, aparentemente. Pero el verdadero evangelio es el que dijo Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque morirás si comes, pero si crees en Jesús, vivirás. Bueno, ella miente burdamente y le dice: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él. Le dice: sino que sabe Dios. Si no, está diciéndole: ¿te das cuenta qué malo es Dios? Que no te dijo la verdad, te dijo que morirás. Pero la verdad es que no morirás. Dios sabe lo que en verdad va a pasar y no es que vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que comas del árbol serán abiertos tus ojos, los ojos de ustedes, de Adán y Eva, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ya no solo miente y cuestiona la soberanía de Dios, la palabra de Dios, sino que abiertamente ahora hace una especie de promesa que no era del todo falsa. Le dice: serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe Dios lo que es lo bueno y lo malo? Sí lo sabe, pero ¿en qué sentido lo sabe? Lo sabe en el sentido en el que el hombre y la mujer supieron lo que era lo bueno y lo malo al desobedecer a Dios. ¿Quiere decir esto que cuando decimos que Dios sabe lo bueno y lo malo es porque Dios experimenta lo malo, Dios hace el mal? No, sino que es como cuando un padre le dice a sus hijas o a sus hijos, digo hijas porque pienso en mis hijas, pero es como un padre cuando le dice a sus hijas: no debe fumar. Y cuando alguien les ofrece un cigarrillo, ellas dicen: no, yo no fumo. ¿Por qué? Y como decía aquella vieja propaganda: yo no le puedo hacer eso a mi viejo. Mi papá dijo que no debo fumar. El muchacho en esa publicidad vieja no empieza a decir: no, mira, las drogas matan, el cigarrillo hace daño. No,
Él simplemente, papá dijo que no. Entonces, ¿qué hace la serpiente? La serpiente ataca a la soberanía de Dios en su cimiento, sino que sabe Dios, mira qué malo es que te puso restricciones para que no seas como Él. ¿Cómo es Dios en ese sentido entonces, que sabe lo que es bueno y lo que es malo? En el sentido de que Dios determina lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién había determinado que no se debía comer del huerto, del árbol que estaba en el medio del huerto? ¿Adán, Eva, la serpiente o Dios? Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que significa la promesa que Dios le está haciendo a Adán y a Eva, que si desobedeces a Dios harás tu propia voluntad, serás como Dios, tú misma mujer, tú mismo hombre, tú misma niña, cualquiera de ustedes puede ser como Dios. Esta es la promesa del diablo. Haz lo que quieras y serás como Dios. ¿Es mentira? No es mentira. Harás tu propia voluntad. Hay una pregunta que los niños suelen hacer cuando miran este tema del Edén y del árbol del conocimiento del bien y el mal, el árbol de la vida, y es, ¿a qué sabe el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Es de mango? ¿Es de manzana? ¿Es un árbol de naranjas? Te diré a qué sabe. Sabe a desobediencia, sabe a tu propia voluntad, sabe a ese gusto que sientes cuando haces lo que quieres. A eso sabe el árbol. Sabe a cuando te rebelas en contra del consejo pastoral, a cuando te rebelas en contra del consejo bíblico, a cuando te rebelas en contra del consejo sabio de tus padres. A eso sabe el árbol. Aquí empieza todo con esta pequeña conversación. Y aquí está el problema. Adán y Eva pecan cuando creen a esta predicación del diablo, cuando creen que pueden desobedecer a Dios y salirse con la suya. Así pensamos muchos de nosotros. Y lo dice aquí así de Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Quiero detenerme aquí y resaltar una cosa, y es que este árbol, en su apariencia física y material, en su composición estructural, no parece ser diferente a los demás árboles. En Génesis 2:9 leemos así: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todos los árboles que Dios hizo nacer, ¿qué cualidades tenían? Delicioso a la vista, agradable de ver y bueno para comer. Cualidades que se describen también de este árbol. Dice el verso 6 del capítulo 3 que la mujer vio que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y agradable a la vista. Lo mismo que todos los demás árboles, pero hay algo que lo hace diferente. Y no es algo físico. Y es esto: un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo que hace diferente a este árbol es que sobre él descansa la prohibición de Dios, que no descansa sobre ningún otro árbol. Esta es la diferencia de este árbol. Este árbol es distinto porque Dios dijo que no debían comer de él. Este árbol, dice, era codiciable, deseable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿La sabiduría de Proverbios? ¿La sabiduría de Salomón por la cual oró? La sabiduría de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Esa sabiduría de la que
El anciano Santiago se refiere como la sabiduría humana y animal, la sabiduría que responde a tus propios deseos, los cuales son contrarios a la palabra de Dios, tus propios deseos, los cuales determinan lo que es bueno y lo que es malo según tus propios criterios. Es lo que el mundo hace, y este es el sabor que deja la desobediencia, la rebeldía actual del mundo. Quien ha empezado a determinar lo que es bueno y lo que es malo, ha decidido cambiar incluso las bases de la biología. Pero cuando dice que el árbol es deseable para alcanzar la sabiduría, codiciable para alcanzar la sabiduría, no usa un adjetivo codiciable. Es un adjetivo que tiene una carga negativa de codicia, de deseo interno, carnal, bajo, insaciable, que responde a la voluntad humana, perversa y caída. ¿Cuál es, en últimas instancias, la promesa de Satanás? Seréis como Dios. Y si comes del árbol, alcanzarás esa sabiduría que Dios tiene, tomarás ese lugar que Dios tiene, que Él solo se ha reservado para sí, de definir cuál es la moral, qué es lo bueno y qué es lo malo. Si comes del árbol, si le desobedeces, te sentarás en el lugar de Dios y definirás tú lo que es bueno y lo que es malo. Vemos que la mujer, termina diciendo el verso 6, toma el fruto, lo come y lo da también a su marido, el cual come así como ella. La mujer y el hombre desobedecen. Si hay un evento cúspide en este día triste, es este, en el que Adán y Eva comen y se desata la desgracia. Empieza una serie de acontecimientos que ya no tienen vuelta atrás. ¿Qué empieza a suceder? Vienen las consecuencias del pecado, vienen las consecuencias de su desobediencia, porque delante de Dios el pecado no pasa desapercibido. Dios no va a dejar que esto pase por debajo de la mesa. Él dijo: el día que comas, morirás. Dios no va a ser infiel a su palabra. Y las consecuencias se desatan primariamente dentro de ellos mismos, por así decirlo. En el verso 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Saben dónde aparece esa expresión de que los ojos serán abiertos? La acabamos de leer en el verso 5. La serpiente prometió: tus ojos serán abiertos y serás como Dios. ¿Sabes qué pasó cuando sus ojos fueron abiertos? No fueron como Dios. La promesa de la serpiente no era: serás como Dios puro y santo, serás como Dios omnipotente, omnisciente, sino serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y cuando sus ojos son abiertos y saben lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué es lo primero que se dan cuenta en su nueva sabiduría? Que están desnudos, tienen vergüenza. Se dan cuenta que no son como Dios. Esta carga de tener que decidir sobre lo bueno y lo malo se hace imposible de llevar para ellos. Lo primero que se dan cuenta es de su desnudez, lo cual es un símbolo utilizado a lo largo del Antiguo Testamento para referirse a la vergüenza, al pecado que causa el estar expuesto ante la santidad y la justicia de Dios.
No sé si ha tenido la desdicha de tener estos sueños, de que entras a un teatro y estás haciendo algo como lo que yo hago acá, exponiendo o haciendo entonando una canción o algo, y de repente lo estás haciendo muy bien en tu sueño, pero te das cuenta que empiezan a desatarse algunas risas entre el público. Y algunas personas empiezan las carcajadas. Y cuando te das cuenta te detienes. Y en tu sueño miras que las personas empiezan a señalarte y a reírse de una manera descontrolada. Y cuando pones tus ojos sobre ti, ¿qué pasa? Estás desnudo. Algo así sucede aquí. Quizá la serpiente está como el público, gozando, disfrutando, pero que no disfrute mucho, porque dentro de poco vendrá su desgracia. Pero ¿qué pasa con el hombre? Se siente avergonzado delante de Dios, se da cuenta de su condición, de que ha pecado, de que ha desobedecido. ¿Y qué es lo segundo que empiezan a hacer? Además de sentirse vergüenza, dice el verso 8, que ¿qué hace el hombre y su mujer? Se esconden de la presencia de Dios. Esta nueva sabiduría no los hizo correr hacia Dios. ¿Qué sabiduría es esta que te aparta de Dios? ¿Qué principios, hijo mío, son estos que te están guiando a apartarte de Dios? A buscar satisfacción, protección, provisión entre los árboles del huerto. Se parece mucho a la necedad de muchos nosotros en la adolescencia, que creíamos sabérnoslo todo. Y algunos nos fuimos de casa, otros maltratamos a nuestros padres, fuimos desobedientes, otros se fueron a los vicios, a las fiestas, al alcohol, a la delincuencia. ¿Qué sabiduría es esa que te hace apartarte de Dios? Bueno, es la misma sabiduría que está ahora en Adán y Eva. Ellos huyen de la presencia de Dios a esconderse entre los árboles del huerto. Dios que es fuego. Y esto es algo imposible, por cierto, huir de la palabra de Dios, esconderse de Él. Posiblemente usted se identificará con esto. Hace unos días hablaba con uno de los hermanos que trabajan en los grupos de estudio evangelístico y me decía, oye hermano, tenemos un grupo en donde ya tenemos varias semanas predicando y la gente ha entendido las demandas, ha entendido el evangelio y las demandas del evangelio, que son arrepentimiento, fe, confesión y todo eso, pero huyen, se hacen los locos, ponen excusas, dan razones. Huyen de la palabra de Dios. Ellos no dice que en el verso 8 luego dice, además, el verso 7, perdónenme, termina diciendo que se hicieron delantales. Algo adicional que genera el pecado en el hombre es la intención o los esfuerzos humanos para cubrir el pecado. Desde el principio el hombre ha tratado de hallar solución a su pecado dentro de sí mismo. Y aquí tenemos el primer intento del ser humano por hallar salvación, por hallar justificación. ¿Con qué? Con hojas de higuera. Otra cosa que produce el pecado dentro de ellos es el daño en las relaciones. El daño en las relaciones humanas. En los versos siguientes vamos a ver cómo se acusan el uno al otro y acusan a la serpiente. Ninguno reconoce su culpa. Las relaciones se dañan. ¿No has visto cómo las familias sufren hoy en día? Los matrimonios se separan, se disuelven. ¿Has visto cómo los hijos se rebelan en contra de los padres? Es por el pecado. Es por esa sabiduría carnal, esa sabiduría que responde al criterio propio. Se dañan las relaciones y nadie quiere reconocer su propia condición. Y luego, ¿qué sucede? En segundo lugar, hermanos, se desata el juicio y la misericordia de Dios también sobre el hombre pecador. Vean esto, el juicio y la misericordia de Dios sobre el hombre pecador se describe, y quisiera invitarlos a verlo así en los versos que siguen, en los versos del 16 al 19 o el 20, o quizás hasta el final, pero vemos en primer lugar el juicio de Dios para la mujer. En el verso 16 le dice:
A la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Poca cosa, ¿no? Veía estos versos y decía, ¿qué tanta maldición puede ser esto? Cuando vemos a esas mujeres del Antiguo Testamento que tenían tantos hijos, ¿qué malo podría ser? Creo que aquí lo que estamos viendo es que quizá, probablemente antes de este pecado, la mujer no habría de dar a luz con dolor, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ahora debería la mujer hacer una labor sufrida como madre y como esposa, en contraste a la armonía de la que solía disfrutar en el Edén. Creo que esto es a lo que señala. No tanto al dolor en el parto, que probablemente sí sea una consecuencia del juicio de Dios por el pecado sobre la mujer, pero creo que de una manera más profunda y amplia señala a la labor sufrida de la maternidad. Lo veo todos los días en mi casa, lo veo todas las tardes, cuando veo a mi esposa sentada con mis hijas y empieza una laboriosa de todos los días de enseñarles la palabra de Dios, no solo hacer los deberes de la escuela, sino que con sufrimiento la instruye día con día para apartarla ¿de qué? Del pecado que se había intrometido entre sus hijos, entre los futuros descendientes de Eva, a causa de su pecado. Lo que trato de decir es que si, como solemos decir, si Eva no hubiese pecado, si el hombre no hubiese pecado, no hubiese tenido que sufrir para criar a sus hijos, porque no hubiesen nacido pecadores, desobedientes ni rebeldes. Ahora la tarea de ser madre sería una tarea de sufrimiento, cuyo parto sería el primer dolor. Y no solo eso, sino que la relación con su esposo, la armonía con la que vivían en el Edén, ahora estaba rota. Tendría que cargar con esto. Tú desearás enseñorearte de él, pero él se enseñoreará de ti. Y luego esto viene a ser curado por el Evangelio, por el Evangelio pastoral de Pablo, cuando le dice a las mujeres que estén sujetas a sus maridos. Y hay no solo juicio para la mujer, sino misericordia para la mujer. Porque esta palabra, esta expresión con la que termina diciendo, él se enseñoreará de ti, no es una expresión de que ahora el hombre va a pisar a la mujer. Ahora la mujer no tendrá ningún tipo de valor, ni de honor, ni de respeto, sino que lo que está queriendo decir, él será ahora tu protector y tu guía, tal cual debió serlo. Solo que ahora habrá dentro de ti un deseo de tomar ese lugar. Ahí está la misericordia para ella, que a pesar de que dañó la relación, a pesar de que contaminó su espíritu y contaminó así su relación con su marido, el camino que han de seguir es este, juntos. Bueno, hay también un juicio para el hombre. El juicio para la mujer está descrito en un verso nada más, pero el juicio para el hombre, como debe ser, ya que él como cabeza tenía mayor responsabilidad, el juicio hacia él se alarga por los versos 17, 18 y 19. Y se resume básicamente en que ahora el hombre tendrá que trabajar de manera sufrida para proveerle a la familia hasta el día de su muerte. Nosotros los hombres sabemos lo que es trabajar con sufrimiento, con dolor hasta el agotamiento. Las mujeres han probado también 3/4 partes de lo mismo. Pero la idea es que ahora el hombre debería proveer por medio de un trabajo sufrido. Parece que ese no era el concepto de trabajo antes. Vemos en los pasajes de Génesis 2, 7 y 5 que Dios pone al hombre en el huerto para que trabaje. Pero parece que el trabajo no estaba asignado por el sufrimiento, por la rebeldía de la tierra. La tierra no daba cardos, espinos y hierba, sino que parece que este trabajo era un trabajo un poco más llevadero. Pero también hay misericordia para el hombre dentro de las consecuencias por el juicio o del juicio por su pecado. Hay misericordia para el hombre en este sentido, en que aún con dolor podría obtener de la tierra lo necesario para vivir, a pesar de que esta hora estaba maldita. Hay una bondad general
revelada por Dios para todos los hombres, quien hace salir su sol sobre buenos y malos, quien hace llover sobre buenos e injustos, y de esa manera ellos tienen la provisión, el sustento que necesitan, sin importar quiénes sean ni lo que hayan hecho. Aquí está la misma misericordia revelada. Este Dios que había dicho, el día que comas, ciertamente morirás, está determinando las consecuencias del pecado, pero está siendo misericordioso. Está siendo paciente con ellos. Luego de esto, vemos también un juicio para ambos. En el verso 21 se nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En primer lugar esto, que Dios provee para su vergüenza. Pero en segundo lugar vemos un juicio en este sentido. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Coma y viva para siempre, ¿cómo? ¿Han visto lo que será la vida del hombre y de la mujer ahora? Criar con sufrimiento y dolor. Trabajar para producir con sufrimiento y dolor. Mira la misericordia de Dios primero en este sentido, que no te dio una vida eterna en este estado. Si nosotros vivimos 60, 80 años a lo sumo a este ritmo, ¿te imaginas lo que sería vivir para siempre a este ritmo? En un estado de deterioro constante, en un estado de enfermedad constante, sin ningún tipo de esperanza. Entonces la consecuencia del pecado, que es salir del huerto donde está la presencia de Dios, en cierto sentido también es una muestra de misericordia para el hombre. Él dice que lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Y en el verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y Dios pone entonces en la puerta del huerto a estos seres celestiales, probablemente seres imponentes. Hemos visto sus descripciones en otros lugares de las Escrituras, pero pone también este elemento particular, una espada que se revolvía por todos lados. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? La puerta está cerrada, no pueden volver. Y hasta este momento, hasta ese momento, no había forma de volver al reino de Dios. El reino había expulsado a sus súbditos, el rey los había echado fuera de su reino y les había cerrado la puerta en sus propias narices. Me puedo imaginar, como decía hace un momento, a la serpiente disfrutando, riéndose de ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! Logré lo que quería. Destruí, eché a perder la creación de Dios. Pero su alegría duraría poco. Dios se dirige a ella en el verso 15 y le dice, mientras se refiere a la mujer, y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Mientras se dirige a la serpiente, Dios profiere esta especie de profecía. Una profecía que está utilizando una figura de dolor. Dice: la simiente de la mujer, dice, herirá la cabeza de la serpiente, y la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón. No está describiendo estos episodios en donde uno se encuentra con una serpiente y salta de miedo. Hace unos días, hace unos meses atrás, en mi cuarto, llegué al mediodía a la casa, me recosté, y cuando me acuesto en la cama y miro hacia arriba entre el techo y la pared, veo que hay como una especie de cable muy, muy grueso, enrollado en la esquina de la pared y el techo, y se mueve. Inmediatamente me doy cuenta, pensé por un momento y dije, bueno, seguramente mi esposa puso un cable, un trapo ahí, que no sé. Cuando veo que se mueve, inmediatamente lo supo, es una serpiente.
Llamé a mi papá, llamé a un par de vecinos y entre los 4 o 5 que estábamos ahí saltábamos y luchábamos, ¡ay! Tratando de matar a la culebra, matar a la serpiente. Las mujeres estaban por allá, las niñas y gritaban, ¡ay, que no sé qué! Era una serpiente grande y nosotros asustados. Esa no es la imagen que está definiendo aquí, de 4 manganzones atemorizados, sino de uno valiente. Se refiere a ese como ¿qué? Como la simiente. La simiente es la semilla, que en palabras sencillas es un descendiente, no tus descendientes. No se está refiriendo a esa especie de desconfianza que existe entre el hombre y las bestias. Probablemente sí, en algún sentido, pero lo que está tratando de decir es que un descendiente del hombre, lleno de valor, vendrá un día, un descendiente de la mujer, dice literalmente, vendrá un día lleno de valor, y no con un zapato o con una bota de seguridad, sino con su pie descalzo y desnudo, aplastará la cabeza de la serpiente. Es una imagen gráfica de muerte y sufrimiento. Es una imagen de una herida mutua. La serpiente es herida en la cabeza y en el proceso este hombre valiente termina herido en el talón cuando le pisa la cabeza. Esa cabeza llena de ponzoña y de veneno hiere el pie cuando éste la aplasta. Por cierto, cuando uno de los vecinos logró herir en la cabeza a aquella serpiente, esta estuvo moviéndose mucho rato. Pero aquí está hablando de un golpe mortal como ese también. Dejará a la serpiente casi muerta y en el proceso saldrá herido. Dejará a la serpiente herida de muerte y en el proceso él mismo saldrá herido. ¿De quién está hablando? ¿Quién es esta simiente? Lo que vemos en el Antiguo Testamento es que inmediatamente después, en el capítulo 4, Satanás se ensaña contra esta simiente. Entendemos que Dios escoge a uno de los hijos de Eva, a Abel, al menor, y Caín, su hermano, se siente lleno de envidia. ¿Y qué hace el maligno? Seduce su mente para que mate a su hermano, al elegido de Dios, de donde vendría el descendiente. Imagino a Satanás, quien es personificado aquí como la serpiente, pensando, si uno de ellos me va a matar, yo voy a hacer que el otro lo mate a él primero. Y Caín asesina a su hermano. Pero Dios levanta a un sustituto, a Set. Eso es lo que significa su nombre. Y es por medio de él que vendrá la simiente. Y en los versículos que siguen del capítulo 4 al final, al capítulo 11, ¿qué es lo que vemos? Hay una nota en Génesis 6:2 en donde vemos que a partir de que Satanás contamina a los descendientes de Set para que se unan con los descendientes de Caín, esto genera lo que en Génesis 6:2 se describe en términos de que toda carne estaba corrompida, estaba dedicada a hacer lo malo constantemente. Y hay un diluvio de maldad en el mundo, todo el mundo está haciendo lo malo. Pero hay una familia, hay un descendiente de Set que todavía teme y obedece a Dios. ¿Quién es? Es Noé. Y todos los demás terminan bajo el agua. Todo ese diluvio de maldad que había en el mundo termina cubierto por un diluvio de agua. Pero Dios salva a Noé. Y pasa el tiempo y Dios escoge a Abraham para que, en términos simples, reciba la promesa de que de él venga la simiente. Pero inmediatamente después, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sabemos? Que la esposa de Abraham es viejita y es estéril. Pero Dios hace el milagro y tienen un hijo. Y ese hijo se va a casar, se casa y resulta que su esposa es ¿qué? Estéril, una vez más. Y Dios de nuevo hace el milagro. Y luego nace este niño, Jacob,
con su hermano Esaú y se ven involucrados en medio de una guerra fratricida, donde Esaú quería matar a su hermano, al elegido, de quien vendría la simiente. Pero al final Dios hace un milagro y transforma el corazón de su hermano. Y luego Dios levanta una nación entera y los escoge para que de esa nación venga la simiente. Y inmediatamente, ¿qué sucede con esa nación? Terminan esclavos del faraón, rey de Egipto. Sufren opresión, sufren muerte, pero Dios los libera. Y cuando los libera, están en el desierto y lo primero que hacen es irse tras los ídolos. Y Dios decide, los voy a raer a todos. Pero Dios tiene misericordia y manda un intercesor. Moisés se pone entre Dios y el pueblo. Y el pueblo se salva. La simiente todavía está segura. Y después, para resumir, se encuentran con muchos enemigos y tienen que luchar por una tierra y sufren una y otra vez guerra en el periodo de Josué, en el periodo de los jueces. Toda esta nación de donde vendría el Mesías, el elegido, la simiente de Génesis 3:15. Y cuando Dios escoge a uno entre ellos, a una tribu, a Judá y a un hombre, a David, para que de él nazca la simiente, inmediatamente, ¿qué sucede? Un espíritu malo se apodera del rey Saúl y este quiere matar a David. Pero Dios preserva la vida de David. Y luego vemos cómo una y otra vez hay conspiraciones. La reina Atalía mata a todos los descendientes de David, pero Dios salva a uno. Luego vemos cómo el pueblo desobedece a Dios, va al exilio y corre en peligro de ser exterminado en el primer holocausto judío en tiempos del rey Asuero y de la reina Esther en Babilonia. Pero Dios una vez más los libra porque la simiente tiene que nacer. Y pasan unos 400 años y ahí estamos en Belén. Y tenemos a la simiente acostado, recién nacido, en un pesebre. Parece que todo terminó. No, hermanos, apenas comienza. Inmediatamente el rey usurpador, Herodes, se entera de esto y quiere matar al niño. Y cuando son avisados, huyen a Egipto y luego Dios, unos años después, trae al niño de regreso a su tierra, sano y salvo. La simiente está segura y el niño crece sano y fuerte, se vuelve un hombre y se encuentra con su primo Juan el Bautista en el desierto, lo bautiza y cuando desciende del agua se escucha, se ve al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y se oye una voz que habla del cielo y que dice: Este es mi hijo amado, esta es la simiente de la mujer. Aquí está, para esto fue todo este sufrimiento, para esto fue todo este dolor, pero todo no termina aquí, apenas comienza. Al segundo, al instante después, es llevado al desierto. Y aquel encuentro de Adán y la serpiente vuelve a repetirse y lo tenemos en Lucas 4, con un nuevo Adán, un segundo Adán, no como que fuese el siguiente, sino el perfecto Adán. Y ya no como una serpiente, sino que me imagino a este tipo prepotente y orgulloso presentarse delante de un Jesús que está apaleado por 40 días de hambre. Y se aparece este tipo prepotente y orgulloso y lo primero que le dice es: si eres el Hijo de Dios, hace lo mismo que hace en Edén. Cuestiona la palabra de Dios. Dios acaba de decir: este es mi Hijo amado. Y Satanás viene para tentarle con el mismo cañón. Parece que se le acabaron las ideas, pero son ideas muy efectivas, tienen a muchos engañados, pero a este no van a poder engañarlo. Le dice: si es que eres el Hijo de Dios, di que convierte ahora estas piedras en pan. Satanás lo primero que hace es poner en duda la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Este Adán no es igual.
Este no es el Adán cualquiera. Este Adán es el Hijo de Dios. Él es la promesa. Él es el que está destinado a aplastar la cabeza de la serpiente. Este encuentro termina en el versículo 13 con esta nota de Lucas que dice que Satanás se apartó de él y lo dejó por un tiempo. ¿Por qué lo dejó por un tiempo? Porque luego vemos, por ejemplo, cuando Jesús dice a Pedro, oh Pedro, sí, tú eres Pedro, y sobre esta declaración, sobre esta roca que acabas de decir, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Jesús acaba de cambiarle el nombre a Pedro, de Simón a Pedro. ¿Y qué es lo primero que hace la roca? ¿Qué es lo primero que hace Pedro? Si Jesús estuviese instituyendo aquí, como dice la Iglesia Católica, el primer papa, ¿qué es lo que hace el primer papa? ¿Qué es lo primero que hace? Le dice a Jesús, no Jesús, no vayas a la cruz. Dios te libre de que esto te acontezca. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Él es el que ha estado detrás de la simiente, una y otra vez, tratando de destruirla. Él era el que estaba en la serpiente. Él fue el que pervirtió la mente de Caín. Él fue el que pervirtió a los seguidores de Set. Él fue el que propició todas estas esterilidades y guerras entre hermanos y todas estas intrigas de asesinatos. Él estaba detrás intentando evitar esto, que vaya a la cruz, porque ahí aplastaría su cabeza. Satanás, lleno de temor y lleno de terror y de miedo, utiliza a Pedro para tratar de frenarlo, y en últimos términos le toca enfrentar la traición de Judas que leemos en Juan 13, 27, que Satanás entró en Judas para que éste traicionara a Jesús y lo llevara a la cruz. Hay un antiguo teatro que nosotros presentábamos aquí hace muchos años, que se llama El Campeón. Es una obra compuesta por un hermano llamado Carman, y esta obra representa esta lucha como una pelea de boxeo. Y en esta lucha se presentan en este anfiteatro cósmico los ángeles y los demonios, y Dios levanta un ring de boxeo, y entonces hay una gran expectación y excitación porque han de presentarse los peleadores, y aparece un peleador oscuro, sagaz, astuto. Es Satanás, vestido de negro, alto, fuerte. Pero luego aparece uno vestido de blanco, glorioso, radiante. Es Jesús, el elegido. Y empieza la pelea. Dios el Padre inicia la pelea. Y ellos empiezan a boxear, empiezan a dar puños. Satanás empieza a dar puños. Y la simiente, este otro boxeador, no levanta los brazos, sino que simplemente esquiva los puños. Y es sumamente apasionante el teatro. Y llega un momento en el que este boxeador, que está ganando sin pelear, llega un momento en el que este otro boxeador está perdiéndolo todo allí. Llega un momento en el que este boxeador, que está ganando sin pelear, este elegido de Dios, se para al frente del ring y con sus guantes de boxeo los tira al piso, se para frente al público, cierra los ojos y abre los brazos así. Y Satanás se acerca por detrás y asesta un golpe. ¿Sabe cómo los boxeadores golpean, no? Satanás se prepara y da un golpe traidor. Junta las dos manos y da un golpe prohibido. Y da un golpe mortal a Jesús. Pero ¿qué sucede? Este Satanás empieza a regodearse. ¡Lo logramos! Y los demonios chillaban de emoción. Pero no se habían dado cuenta que estaban vencidos. Jesús se levanta. Y es allí, hermanos, es allí en la cruz, es allí en la resurrección en donde ocurre esto. El talón desnudo de Jesucristo aplasta la cabeza de la serpiente y en el proceso sale herido. Ahora, si volvemos a Génesis 3:15, nos damos cuenta que habla de una herida mutua
Él dice, la simiente te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Los dos saldrán heridos. Ahora el punto es este, que la herida de Jesús, la muerte, es curada por Dios. Cuando al tercer día lo resucita, la herida del Mesías es sanada y se levanta de la muerte triunfante y victorioso. Dígame usted ahora, ¿quién ha curado la herida de Satanás? Él está herido de muerte. Esta es la promesa que aún falta por cumplirse. Ayer veía, hablando otra vez del boxeo, un programa que se llama Buscando el Knockout, y habían dos boxeadores bastante mayores. Estaban peleando y en cierto momento uno propina al otro un gancho en la quijada y lo deja totalmente aturdido. Ya estaba perdido, pero a pesar de que había recibido este golpe, aún estaba en pie y trataba de buscar al otro boxeador para asestarle algún golpe o hacer algo, pero ya estaba perdido. Esta es la idea de la herida que Satanás ha recibido en la cruz. En Hebreos 2:14 se nos dice lo siguiente, que debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y de sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podría morir y solo mediante la muerte podría quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. ¿Sabe? Jesús en la cruz venció muriendo. Jesús es un campeón que no vence como los demás, quienes destruyen a sus enemigos por sus propias fuerzas. Jesús destruye a sus enemigos, destruye a la serpiente, a la muerte, a las consecuencias del pecado, las vence con su propia muerte. Ahora, esta es la profecía que Dios hace. ¿Cuál es la respuesta de Adán, del hombre, a esta profecía? En el verso 20 de Génesis 3 leemos así: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dios le acababa de decir: un descendiente tuyo, mujer. Y Adán, creyendo en esta promesa, le pone el nombre a su mujer, Eva, que quiere decir vida o madre de vida, porque de ella nacería el descendiente. Ella sería la madre del que los libraría de la maldición, que los libraría del juicio, que los volvería a introducir en el reino glorioso del Mesías. Y es tan así que en el capítulo 4 vemos a Eva que concibe a su primer hijo y dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Esta promesa marcó sus mentes, marcó sus corazones, los llenó de fe en este Mesías, en este elegido, en esta simiente de Dios. ¿Dónde está puesta tu fe? Hoy en día no debemos ignorar que las maquinaciones del diablo siguen operando. Satanás sigue tratando de destruir a la nueva creación de Dios en Cristo, que somos nosotros, que somos su iglesia. Ya la lucha de él contra Jesús está perdida. Ahora me voy como el dragón de Apocalipsis 12 a hacerle guerra a sus hijos. Y nosotros no podemos ignorar que una y otra vez estas dificultades que vivimos o estos ataques que sufrimos de Satanás se manifiestan en forma de tentaciones, de oportunidades de pecar, de aflicciones, esterilidad como sufrió el pueblo de Dios, dolor, pobreza, peligro de muerte y mucho más. Muchas de las dificultades, de las enfermedades que padeces, de las luchas que vives en tu familia, muchas, no todas, una parte de ellas, no debes ignorar que probablemente sean ataques del enemigo en tu contra. Pero no desfallezcamos, hermanos, que nuestro enemigo es un enemigo derrotado, es un enemigo herido de muerte, es un enemigo que se está tambaleando y que en un momento el Señor vendrá y una vez más, de forma fulminante, aplastará su cabeza. No desafiemos, hermanos, a la palabra de Dios, porque cuando el hombre y la mujer pensaron que podrían burlar a Dios y que podrían salirse con la suya, fue cuando les fue peor. Si nosotros pecamos voluntariamente, quedamos expuestos al juicio de Dios. ¿O es que crees que por ser hijo de Dios puedes pecar? Inténtalo a ver cómo te va.
No desafíes a la palabra de Dios. Sé fiel a ella, porque Dios es implacable en ese sentido. No deja pasar el pecado desapercibido, pero también Dios es un gran Dios, es un gran Salvador. Él se complace en salvar, no en que el impío muera, sino en que éste se arrepienta. Si has pecado, si has fallado a Dios, la ruta es el arrepentimiento. El camino es de rodillas ante Él. Ves que puedes huir, no tiene por qué vivir para siempre separado de la presencia gloriosa del reino de Dios. Tratemos en la medida de lo posible vivir en nuestras familias un poco de esa pureza con la cual vivieron nuestros padres en Edén. Mujer, tu marido se enseñoreará de ti. Deja que haga su trabajo como tu guía, como tu protector, por mal que lo haga. Mujer, sufre por criar a tus hijos, lucha por ellos, inculca en ellos la palabra de Dios. Es lo que te tocó producto del pecado. Tienes que luchar contra el pecado en tus hijos. Los que trabajan, los que son hijos, sean honestos con sus jefes, con sus superiores. Escucha el consejo sabio de tus pastores, de tus maestros, de tus hermanos de la iglesia que te aman. No seas tan duro en tu corazón. Y pon tu fe, hermano, solo en Jesús, porque Él es el que venció la muerte. No debemos ignorar cuál es el destino de la serpiente. Jehová le dice a la serpiente: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ese es el destino para él y para su simiente, porque se habla de una simiente de la serpiente. ¿Y quiénes son? Son aquellos que no ponen su fe en Jesús. Puedes pensar, sí, claro, son aquellos que, los ángeles caídos que siguieron a Satanás. Muy bien, puedes pensar todo eso, está bien, pero también no puedes ignorar esta verdad, que tras Satanás va también su simiente, que está compuesta también por aquellos que no ponen su fe en Jesús. Y este es el punto. ¿Eres tú la simiente de Cristo o eres tú la simiente del diablo? La simiente de Cristo un día volverá a disfrutar por la fe en Él desde ya vida eterna, y un día disfrutará de la glorificación junto a Dios, una vez más en su reino, en un paraíso renovado. Las puertas serán abiertas una vez más, los querubines serán quitados del medio, la espada que se revuelve por todos lados será echada a un lado, y las puertas se abrirán de par en par, y la simiente de Cristo, todos nosotros, sus hijos, los que creemos en Él, entraremos marchando triunfantes sobre este mundo. Pero la simiente del diablo, al igual que la serpiente, comerá el polvo por el resto de su vida. Sufrirá una afrenta que no terminará nunca. Pero la buena noticia es que no tienes por qué terminar así. Pon tu fe en Jesús. Yo le invito a que cerremos nuestros ojos y que oremos a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra.